Gracias, presidenta. Bueno, este es un tema del que se ha hablado bastante y uno trata de ver si puede agregar algo y no repetir. Me gustaría comenzar citando una frase del discurso que brindó el Papa Francisco este 9 de julio en Santa Cruz, Bolivia, en el Encuentro Mundial de los Movimientos Populares. ¿Qué dijo? Entre muchas otras cosas. La primera tarea es poner la economía al servicio de los pueblos. Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye, esa economía destruye la madre tierra. Y un poco más adelante, y ya refiriéndose a algo que nos incumbe directamente en relación al tema que estamos tratando, dijo: los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras, coyunturales. Nunca podrían sustituir la verdadera inclusión. Esa es la que da trabajo digno, libre, creativo, participativo y solidario. Estando absolutamente de acuerdo con ese criterio, también es cierto que todo esto requiere un proceso que no es fácil y que hemos venido transitando en estos últimos 12 años en la Argentina. Forman parte de ese proceso las negociaciones paritarias que han servido para mejorar el salario real. Forman parte las tareas destinadas a reducir la flexibilización laboral y subsisten graves problemas como lo de los trabajadores no registrados, que si bien se vino reduciendo en estos últimos años, sigue estando rondando el 32% de la fuerza laboral, indudablemente un dato alto, una asignatura pendiente, un tema sobre el que habrá que seguir trabajando. Son trabajadores sin acceso a la seguridad social, sin acceso a las obras sociales, con salarios menores a los de los trabajadores registrados. Y si bien hemos aprobado infinidad de leyes en este Parlamento, que no vale la pena que las detalle porque todos hemos sido actores de ellas, siguen faltando muchísimas otras y sigue faltando incluso una acción posterior a la sanción de las leyes para reducir el trabajo no registrado, y esto indudablemente que requerirá nuevas y mayores regulaciones estatales. Quiero reivindicar en un párrafo el origen de la asignación universal por hijo, porque hemos escuchado muchas veces que tienen autores con nombre propio. Y yo quiero recordar acá que entre el 14 y el 17 de diciembre del 2001, el Frente Nacional contra la Pobreza, conformado por organizaciones sociales, de derechos humanos, religiosas y de trabajadores, realizó una consulta popular en la que se reunieron más de 3 millones de personas que con su voto votaron a favor de lo que llamamos un shock redistributivo, que tenía como objeto poner en marcha justamente el consumo interno y que estaba claramente en contra de las medidas del gobierno de aquel momento. Fue un claro ejercicio de democracia directa, con el pueblo opinando y decidiendo sin intermediarios. Fue en el FRENAPO donde se plantearon estas cuestiones y allí, en ese movimiento, nació la idea de la asignación universal. La consulta popular aprobó la creación de un seguro de empleo y formación de 380 pesos para cada jefe y jefa de hogar desocupado, una asignación de 60 pesos por hijo menor de 18 años
y una asignación de 150 pesos para los jubilados sin cobertura. Era lo mínimo indispensable que se podía plantear en momentos de grave descomposición social, aún antes de la debacle de la convertibilidad y la caída en picada de la actividad económica y las condiciones sociales. Para tener una idea de lo que significaban aquellos 150 pesos, hicimos algún cálculo, partiendo que podríamos decir que eran $150, aunque eso era un engaño, pero $150 en aquel momento, y actualizando aquellos 150 pesos, nos darían hoy un valor de 2.100 pesos, muy por debajo del mínimo actual de las prestaciones previsionales, que están en 3.821 pesos. Además, hoy está cubierta la casi totalidad de los adultos en condiciones de jubilarse y se paga el doble de la prestación mínima de aquel entonces, que además era muy cercana al haber promedio. Hoy el haber promedio de los jubilados y pensionados se ubica en los 5.760 pesos, cifra curiosamente similar a la que algún estudio que conocimos en la fecha refiere como el índice de la pobreza. Estando el nivel de las jubilaciones en ese nivel y partiendo de que es muy difícil imaginar hogares donde el ingreso de la familia esté por debajo de los 1.700 pesos, me permito aprovechar para poner en duda la veracidad y la certeza de esos datos que nos quieren hacer creer que casi el 30% de los argentinos están bajo el índice de la pobreza. Tengo un montón de datos que voy a insertar porque el tiempo no me lo va a permitir, donde vemos cómo la Argentina ha mejorado en la consideración universal respecto a las políticas de inclusión social y cómo la asignación universal aparece como una de las herramientas fundamentales en el logro de esos objetivos. Se me termina el tiempo. Simplemente entonces, con permiso para insertar, porque no tengo más tiempo y tengo muchos datos, vamos a expresar nuestro acompañamiento al proyecto así como viene planteado, convencidos de que la fórmula elegida para ajustarlo ha sido absolutamente exitosa en el caso de los jubilados y le brinda una seguridad a quienes deban permanecer bajo este régimen de que el valor tendrá una actualización automática que preservará el valor efectivo de la compensación de la asignación universal. Gracias, señora Presidenta.